Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad de seguridad de proceso, este nuevo taller de seguridad de procesos. Hoy tenemos el gusto de hacerlo con nuestro socio Chevron. Y es casualidad, pero es un gusto para este panel técnico tener a 3 mujeres panelistas y con trayectorias destacadas en el rubro. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a hacer una pequeña introducción, presentar a las 3 disertantes y después arrancaremos con una presentación. Luego de esta presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En el cabezal de la herramienta de Teams tienen un iconito de preguntas y respuestas. Para facilitar la moderación, les pido de hacer sus preguntas ahí en ese bloque de preguntas y respuestas. Y terminaremos la actividad a las 12:30 como máximo. Las preguntas sin responder serán respondidas luego por mail, serán enviadas a las 3 disertantes y serán respondidas luego. Me confirmaron desde Chevron, porque sé que es una pregunta que siempre viene, entonces ya la contesto. Se va a poder compartir tanto la presentación como la grabación de la actividad. Y recordarles que esta actividad es exclusiva para socios de ARPEL. Bien, eso para la introducción y la parte más logística de la actividad. Entonces, durante los últimos años se ha observado un incremento en el número de incidentes y casi incidentes en la industria, en nuestra industria, muchos de ellos relacionados con la degradación de competencias y disminución de entrenamientos en el área de seguridad de procesos. Entonces, una de las principales causas identificadas está relacionada a los cambios organizacionales debidos a los distintos factores internos y externos en la industria, agudizada por las restricciones asociadas a la pandemia. Entonces, en este workshop, la idea es compartir una visión global y desde Latinoamérica sobre las competencias de seguridad de los procesos en distintos niveles organizacionales, y las estrategias implementadas en las operaciones y compartidas con los socios de la empresa, en este caso, Chevron. Entonces, nuestra primera disertante, Carolina Urdaneta, está basada en Houston, en el Centro Técnico de Chevron. Es ingeniera química, perdón, siempre la J cuesta un poco. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria del gas de petróleo y en su cargo actual es responsable de realizar auditorías corporativas y proporcionar soporte de ingeniería de seguridad de procesos a la unidad de negocios de Latinoamérica. Linda Carmona está ubicada en Caracas, Venezuela. Es abogada, que me sorprendió cuando le hice eso. Igual tiene más de 15 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Y hoy en día, perdón, no estoy ubicando tu puesto ahora. Ahora sos asesora de entrenamientos y seguridad de procesos. Correcto. Joana Giroldi, ingeniera química, está basada en Buenos Aires, Argentina. Se incorporó este año a Chevron para trabajar en el área de seguridad de procesos y da soporte a las operaciones de Argentina, Brasil y Venezuela dentro de la unidad de negocio Latinoamérica. Bien, creo que es todo para mí, así que Carolina, adelante, les dejo compartir la presentación, bueno, ya está ahí. Y cualquier cosa, estoy en el
in the back. Gracias, Tiffany. Bueno, como Tiffany nos introdujo ya, hoy les vamos a hablar a Linda, Joana y mi persona sobre la importancia de los entrenamientos y verificación de competencia en la seguridad de procesos. Para comenzar, bueno, la agenda de hoy va a incluir, vamos a comenzar con un video sobre el incidente que ocurrió en Buncefield, en el área de Londres. Esta fue la peor explosión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Luego les voy a hablar sobre la perspectiva global de competencias en seguridad de los procesos, qué es lo que ha fallado, lo que hemos visto en los últimos años. Ejemplos de desarrollo de competencia para líderes socios y contratistas, lo va a compartir Linda. Y luego Joana les va a hablar sobre algunas estrategias para el desarrollo de competencia en equipos de operaciones, cerrando con unos mensajes claves para recordar y para que ustedes lo tomen como unas prácticas que pudiesen implementar en sus facilidades. Entonces comenzaremos con el incidente de Buncefield. On Sunday, the 11th of December, Hertfordshire Fire and Rescue Service was called to an incident in the Buncefield area of Hemel Hempstead. Little did the service know that it was about to tackle one of Europe's largest fires since World War II, amongst a scene of utter devastation. The depot, a major distribution terminal operated by Total and part owned by Texaco, storing oil, petrol, as well as kerosene, supplies airports across the region. As the country's 5th largest fuel distribution depot, it is also used by BP and British Pipeline. In the early hours of that December morning, 2 explosions followed the first at the site near Junction 8 on the M1, closing the motorway for 12 hours. In total, 22 fuel tanks were involved, holding 100 million litres of fuel. The massive blaze raged for 4 days at the fuel depot, pouring thick clouds of smoke over large parts of southern England. 1,000 firefighters fought the blaze over the 4-day period, using the latest equipment available from the county and other fire services nationally. Hertfordshire Fire and Rescue strategy involved the use of high-volume pumps to supply the largest foam attack the UK has ever seen. The emergency service's unprecedented response involved police, ambulance, and all members of the Hertfordshire Resilience Forum. 2,000 people living near the site were evacuated. Properties were damaged up to 3 kilometres away, with some members of the public reporting effects from the explosion as far away as Oxfordshire. The blasts were reportedly heard in a number of counties, and even France and the Netherlands. The planning and expertise brought the fire under control with no loss of life or major injury. Bueno, ¿por qué comenzamos con este incidente? El incidente de Buncefield es un incidente de process safety, donde hay pérdida de contención de productos peligrosos. Y en este incidente podemos aprender mucho de lo que ocurrió. No solamente que ocurrió allá específico, pero que tiene causas similares que han ocurrido en otros incidentes de process safety o de seguridad de procesos en la industria. Como vieron en el video, el evento ocurrió un domingo en la mañana. Es típico que fines de semana, horas nocturnas,
haya este tipo de desviaciones y ocurren accidentes. Hubo un sobrellenado del tanque, las causas directas del sobrellenado del tanque, por múltiples reportes de investigación indican que las causas directas estaban asociadas a fallas en 2 sistemas críticos, 2 salvaguardas críticas relacionadas con el nivel, medición del nivel del tanque de gasolina, en este caso el switch independiente del nivel del tanque y el nivel automático de medición. En estos casos, estas salvaguardas, desde había ocurrido un manejo del cambio hace un año anterior y hubo fallas desde el diseño, instalación, comunicación de cómo operaba ese sistema, de tal manera que cuando se hacían pruebas quedaba deshabilitado. Sin saber, y les daba una sensación de seguridad de que contaban con el salvaguarda, pero el conocimiento de cómo funcionaba exactamente no estaba allí. El sistema automático de nivel de medición de los tanques, luego de 3 meses anterior había ocurrido un mantenimiento del tanque y se quedaba fijo, pegado. Esto había ocurrido varias veces, se reportaba como una medición falsa y lo corregían, pero no hubo una investigación de qué era lo que pasaba. Bien, si bien estas son las causas directas, ¿cómo llegaron ahí o por qué llegaron allí a ocurrir este accidente donde ustedes vieron que más de 20 tanques, más de 100 millones de litros derramados, el impacto a más de 3 kilómetros alrededor, un mayor impacto a la propiedad alrededor del terminal? El impacto que hubo en cuanto al paro de combustible, tanto para los aeropuertos como en la zona, fue grande, ¿no? Y también el impacto ambiental. Nuestro objetivo en la seguridad de procesos es evitar que este tipo de incidentes ocurran. Una de las cosas buenas es que en el área contaban con significativo número de equipos y personal para respuesta a emergencia. Y gracias a ello no hubo fatalidades, no hubo lesiones mayores. Pero imagínense, esto ocurre en otra área donde no contamos con ese número y equipo de última tecnología para el manejo de emergencia. Las consecuencias hubiesen podido ser más graves en cuanto a impacto al personal. ¿Cómo llegamos allí? Sistemas gerenciales de seguridad de proceso son importantes y hubo fallas sobre todo en la parte de mantenimiento de las salvaguardas, algunas relacionadas con procedimientos operacionales para el llenado y monitoreo de los tanques, comunicación entre las guardias operacionales, distintas fallas en distintos sistemas de seguridad de proceso, y eso es típico cuando ocurre un accidente de seguridad de los procesos. Hay múltiples fallas en las barreras de los que están relacionados con el switches, modelo de switches. Entonces, aquí clave para nosotros es entender el riesgo asociado a las operaciones y cuáles son las salvaguardas, cómo debemos mantenerlas, y ese entendimiento debe ser a todos los niveles: ingeniería, el personal de construcción, de instalación, de mantenimiento operacional y líderes, sobre todo, para que los líderes puedan asegurar que hay verificaciones, auditorías y seguimiento para que se cumplan, se operen dentro de los límites seguros y se tomen las acciones necesarias para prevenir o mitigar accidentes de este tipo. Y lo otro es crear una cultura que se puedan detectar señales cuando hay fallas. En este caso,
se quedaba un nivel pegado en el tanque, sabíamos que habían fallas en las comunicaciones, en las guardias, y habían fallas en las comunicaciones en cuanto a roles y responsabilidades en el manejo de la transferencia de productos, y esas no habían sido atacadas. No se detectó que habían fallas en esos sistemas gerenciales. Entonces, aquí es donde vemos cómo es clave la competencia en seguridad de los procesos y verificarla para evitar este tipo de eventos. La perspectiva global, bueno, el sistema gerencial de entrenamiento y verificación de competencias de seguridad de procesos tiene como un objetivo asegurarse que todos los individuos que tienen roles directamente relacionados con la prevención y mitigación de seguridad de los procesos sean capaces, puedan desempeñar su función y operar de una forma segura. Como lo mencioné anteriormente, esto va desde los roles técnicos, operacionales, hasta el personal de mantenimiento. Se ha detectado en las estadísticas que podemos conseguir hoy en día en distintas fuentes de la industria que la competencia de seguridad del proceso es una de las causas principales de los incidentes y que está prácticamente el 50% de los incidentes reportados tienen alguna falla en entrenamiento al personal y en la cultura. ¿Cuáles han sido los impactos en los últimos años que nosotros hemos observado? Ha habido cambios organizacionales en la industria, cambios relacionados tanto por fuerzas internas o externas. Hay una percepción sobre cuál es la estabilidad y el futuro de la industria, moviéndose a una industria más ambientalmente amigable, y también el impacto que nos ocasionó la pandemia, donde en los últimos 3 años hubo una reducción en el entrenamiento personal, en las verificaciones de cómo realizar el trabajo en campo. Muchas de nuestras facilidades estaban limitadas a cuál es el personal esencial que puede desarrollar el trabajo, y la distancia que había que mantener entre las personas nos llevó a movernos a un mundo de entrenamiento más virtual que personal. Y el impacto o la eficiencia, la eficacia de los entrenamientos virtuales no es la misma. ¿Cuáles son los beneficios de tener un sistema gerencial de capacitación y verificación de competencia en seguridad de los procesos? Este sistema gerencial es uno de los elementos clave para el manejo de riesgo dentro de los pilares de CCPS, que es el Centro Químico de Seguridad del Proceso, el instituto reconocido a nivel mundial que lideriza esta área. ¿Y por qué es importante y cuáles son los beneficios? Oportunidades para el desarrollo profesional a todos los niveles, técnico, operacional y líderes. En la medida que avanzan las competencias y puedes manejar mejor los riesgos, puedes tener más capacidad de decisión, toma de decisiones. Tener una variedad en las opciones de entrenamiento. Durante la pandemia aprendimos mucho y ya sabemos cuáles son los beneficios y desventajas de tener entrenamientos totalmente virtuales o mixtos, y cuáles son los beneficios que quizás hemos perdido un poco en cuanto a la verificación de los trabajos, de las competencias durante los trabajos, de ejecución de los trabajos. En la documentación es muy importante tener documentados la responsabilidad de los roles, cuáles son las competencias críticas para manejar los sistemas de seguridad de los procesos, y en función de eso determinar cuáles son los gaps en competencia, establecer los planes de entrenamiento y tomar acciones para cerrar esos gaps. Y luego la verificación. No hacemos nada con solo entrenar y no ser capaces de verificar que las competencias existen. Todo el mundo aprende a distinta velocidad, todo el mundo tiene distintas habilidades y capacidades. Entonces, es importante la verificación y documentarlo para así poder avanzar
en la continua mejora del sistema de entrenamiento y de verificación de competencias. Es importante que este sistema sea deliberado, o sea, tiene que ser intencional y tiene que ser específico para los roles. Como dijimos anteriormente, ingeniería, personal mantenimiento, operaciones personal de seguridad. Debemos entender cuál es el riesgo de las facilidades, los riesgos mayores en las facilidades que este personal labora y que ellos tengan los entrenamientos adecuados y puedan demostrar que son competentes en hacer su labor para esos riesgos y así asegurarnos que van a poder desempeñarse en las acciones y en la toma de decisiones para prevenir o mitigar incidentes de seguridad de procesos. El programa debe ser una combinación de entrenamiento, de mentoring, de auditoría, de verificar las competencias durante la aplicación del trabajo, no solamente exámenes teóricos. Un ejemplo es para los operadores de consola que ellos progresan de operadores de campo con la experiencia que van adquiriendo en el manejo de los procedimientos de emergencia, verificar que son competentes para manejar en una consola un paro de emergencia, por ejemplo, o los procedimientos de emergencia. Debemos ser estrictos en cuanto a ese tipo de verificación porque son procedimientos críticos. No existe un sustituto para el personal entrenado. Nuestros salvaguardas pueden fallar, nuestros salvaguardas mecánicos o somos seres humanos y los factores humanos cumplen un rol, pero en la medida en que tengamos más personal entrenado y capacitado y verifiquemos sus competencias, vamos a estar más, va a ser más sólido el conocimiento en el área del trabajo y poder asegurar que se hace de manera segura. El objetivo de todos es prevenir incidentes de seguridad de los procesos. Y por último, les dejo con este mensaje de desempeño. Lo había mencionado antes, pero lo importante de que el entrenamiento sea relevante para la función que cumple cada rol importante en el área de seguridad de los procesos. Nos permitirá que sea un trabajador confiable, que pueda prevenir accidentes o la escalación o mitigar los incidentes, como en el caso de Buncefield, donde el personal de respuesta de emergencia pudo prevenir mayores catástrofes. La efectividad del entrenamiento y verificación de competencia de una manera adecuada debe asegurarse y es una continua mejora. ¿Cómo hacemos que este sistema de capacitación mejore continuamente? Con el aprendizaje que traemos de los incidentes, incorporando lecciones aprendidas también de las auditorías que hacemos, llevando métricas. Las auditorías son importantes en el sentido de que podemos detectar fallas o podemos detectar oportunidades que el personal que elabora día a día no las ve. Y lo comparto porque en mi rol actualmente hago la función de auditora de seguridad de procesos y este es uno de los sistemas que auditamos para entrenamiento y verificación de competencias. Y cuando traen una persona que viene ojo fresco para ver cómo están operando, podemos detectar cosas que han sido mejores prácticas en otras facilidades y que se pueden incorporar en las facilidades. Entonces, aprender de todo eso ayuda a mejorar este sistema gerencial de entrenamiento y a asegurarnos que nuestro personal esté capacitado para responder a las emergencias. Con eso los dejo con Linda, que les va a compartir los ejemplos de algunos entrenamientos
en esta área. Gracias. Hola, buenos días. Estoy ya prendiendo la cámara. Perfecto. Bueno, como les comentó Carolina, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos y buenas prácticas en el desarrollo de competencias. Voy a compartir dos. Uno es entrenamientos para líderes y el otro para socios y contratistas. Entonces, primero quiero hablar un poco sobre el enfoque que utilizamos para el entrenamiento de líderes. Importante resaltar que tomamos en consideración varios enfoques a utilizar, pero terminamos decidiendo por los pilares establecidos en CCPS o CCPS. Y la razón es porque aquí podemos ver como a grandes rasgos, desde la identificación de cómo estamos nosotros, hacemos como el engagement o la conexión con nuestros socios estratégicos, pero sobre todo empezamos a conectar con la seguridad y la cultura en seguridad de los procesos. Entonces, una vez que tú empiezas a crear tu cultura, que te empiezas a conectar con los socios en este tipo de áreas y eres vulnerable para identificar cuáles son tus riesgos, vas a ser mucho mejor al momento de manejarlo, vas a hacer de forma más efectiva. Cuando hablo de manejar los riesgos, ¿no? Y posteriormente utilizar estas herramientas como las que mencionaba Carolina para aprender de las experiencias. Y cuando hablamos de aprender de las experiencias, me refiero tanto a aprender de nuestros incidentes como los incidentes de nuestros socios o incidentes en la industria, pero también indicadores proactivos como las auditorías que nos ayudan a verificar la efectividad de nuestras herramientas. ¿Ok? Entonces, esa fue como la razón principal por la que utilizamos este enfoque. En segundo lugar, porque estaba muy alineado con las estrategias que tenemos nosotros de excelencia operacional y adicionalmente con los estándares de Process Safety. Entonces, queríamos un sistema que se conectara de forma fácil, que no fuera agresivo al momento de ser implementado. Y también porque queríamos estandarizar. Nosotros en Chevron Latinoamérica tenemos líderes que se encuentran ubicados geográficamente en distintas áreas. Tenemos en Argentina, tenemos en Venezuela, tenemos en Brasil y en Colombia. Tenemos socios estratégicos y líderes que están sentados compartiendo día a día con estos socios estratégicos. Y entonces era importante que mantuviéramos ese lenguaje unificado dentro de Latinoamérica. Y pues los pilares de CCPS son conocidos en la industria y es como el lenguaje más común que se está utilizando. Entonces, por allí quisimos enfocar este esfuerzo. Adicionalmente, necesitábamos identificar cómo podíamos hacer que el material fuera de forma accesible para todas las personas que, como les dije, están distribuidas geográficamente dentro de Latinoamérica. Les hablaba de Latinoamérica, pero también en Norteamérica se encuentran ubicados algunos expertos en las áreas de seguridad de los procesos, incluyendo a Carolina, que han sido pieza fundamental para la implementación de este proyecto de entrenamiento. Entonces, teníamos que asegurar que este paquete le llegara a todo el mundo de la misma forma, por lo que lo hicimos como en dos como en dos deliverables o dos entregables. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero bueno, en primer lugar, que pudiera ser accesible a través de múltiples plataformas y que pudiera tener a su vez ese contacto un poco más cercano con expertos en las áreas que íbamos a incluir dentro de los tópicos. Muy bien. Ok, luego empezamos a pensar quiénes deberían estar en este entrenamiento, cuál es la audiencia que debe estar involucrada para esto. Para explicarles un poco esta lámina, me gustaría primero citar a 3 líderes de diferentes organizaciones y luego la razón por la que se conectan. El primer líder dijo, yo no veo ninguna razón por la que este barco pudiera hundirse. Eso lo dijo el capitán del Titanic. El segundo dijo, bueno, si el primer sello no cierra, el segundo va a cerrar. No se preocupen. Eso lo dijo el asesor de la NASA minutos antes de que se lanzara el Challenger. Y el tercero dijo, yo no
me pude imaginar que algo estuviera fallando con nuestros permisos de trabajo porque todo se veía bien en principio. Y eso lo dijo el gerente de Piper Alpha, que todos sabemos el incidente que ocurrió que mató a más de 167 personas. Se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tiene que ver estos señores? Si son cosas distintas, aparte evidentemente de ser líderes. Y bueno, lo que los une o lo que los conectó es que todos tuvieron algún aviso de una señal de alerta que no fue considerada para tomar las previsiones y evitar que algo sucediera. En el caso del Titanic, habían reportes de que otros barcos le habían mencionado que podía haber algún iceberg glacial por allí. En el caso de la NASA, había reportes que decían que los sellos del cohete no estaban en buen funcionamiento. Adicionalmente, el estado del clima no era el más adecuado. Resulta que con esa temperatura baja que estaba en ese momento, los sellos no se hallaban en la forma que tenía que hacerlo y ya todos sabemos lo que sucedió. Y en el caso de Piper Alpha, pues resulta que la principal o una de las principales causas que generó este incidente es que había un problema sistemático con los permisos de trabajo. Entonces, las señales de alerta son súper importantes porque nos permiten tomar acciones para evitar que suceda un incidente. ¿Y quiénes son los más indicados para poder tomar acciones, para poder promover el uso de salvaguardas y prevenir que sucedan los incidentes? Los líderes. Entonces, con eso en mente, con la idea de identificar cuáles son esas salvaguardas y cuáles son esas barreras que pudieran estar, esas señales de alerta que pudieran estar en cada una de las actividades de alto riesgo, pensamos que los líderes de primera y segunda línea definitivamente tenían que estar dentro de este entrenamiento, pero también el personal técnico de las áreas de operaciones, sin dejar a un lado a los gerentes de operaciones, personal técnico de mantenimiento y supervisores que se encuentran en el campo. Entonces, ese fue como el target que establecimos para audiencia de este material. Algo importante con relación a este entrenamiento es que, bueno, de esta forma, haciendo este material estandarizado, estamos incrementando la seguridad de los procesos, la cultura en seguridad de los procesos. Estamos aplicando estándares internacionales, como los mencioné antes, de manera tal de que todos habláramos el mismo lenguaje, nuestros socios y, y nuestros líderes. En segundo lugar, quería comentarles que, como bien les mencioné en la anterior, ustedes vieron la casita de los pilares de SCPS, que tiene 4 pilares, pero nosotros decidimos organizar estas sesiones en 3. La primera, enfocada en comprometidos con la seguridad de los procesos y entender nuestros riesgos. La segunda, cómo manejar los riesgos. Y la tercera, aprender de las experiencias que ahí les comenté que incluía los incidentes y las auditorías. Ahora sí les cuento un poco más del entregable para este proyecto. Bueno, hicimos unos módulos de entrenamiento en una plataforma digital que incluye pues material visual más un video de caso de estudio conectado a ese elemento que estábamos enfatizando. Por ejemplo, manejo del cambio. Entonces colocamos un incidente asociado a la falta del manejo del cambio y la consecuencia que esto pudo tener para luego ir desarrollando por qué es importante, en qué consiste, cuáles son los tipos de manejos de cambio, etcétera. Eso fue como una primera parte. Y luego eso lo enviamos como un material prelectura para que luego se hicieran sesiones virtuales, presenciales, porque allí ya estábamos en contacto con los expertos y colocábamos a los expertos más la audiencia de líderes hablando sobre un mismo tema para poder disipar cualquier duda que el material que se envió por adelantado pudiera haberles ocasionado, ¿no? El tiempo de preparación de este material, cada módulo oscila entre los 2 y 6 meses, unos más rápidos que otros. Bueno, principalmente porque no es nuestra única función de trabajo. No hay un equipo
estructurado que solamente se dedique a crear estos entrenamientos dentro de Latinoamérica. Y bueno, sobre todo porque queríamos conectar con cada uno de los expertos que les mencionaba que forman parte del equipo de servicio técnico en corporación, para ver qué es lo último que ha salido en cada uno de los elementos, cuáles eran los incidentes que se conectaran para que la gente pudiera realmente ver la importancia de la implementación de estos elementos para evitar un incidente. Pues por supuesto nos conectábamos con los líderes de esas áreas en Latinoamérica para ver, ok, qué estamos haciendo en Latinoamérica y poder tener una perspectiva industrial, una perspectiva de corporación y luego la visión de Latinoamérica, cómo nosotros manejamos esto. Entonces, todo este proceso más la conexión con los líderes de cada una de las áreas y la audiencia, asegurar que todo el mundo tenga la disponibilidad del tiempo adecuado, que no lo mencioné por ahí, pero estas sesiones virtuales son de más o menos 2 horas y media para cubrir los tópicos y que haya espacio para conversar y para tener un diálogo enfocado en esto. Y pues también este entrenamiento, como les comenté, se sube a una plataforma digital que les permite tener acceso al material de prelectura y luego a las sesiones. Otra cosa bien importante que a nosotros nos ha funcionado muchísimo de forma efectiva es que las sesiones sean facilitadas por un líder de la localidad o un líder de la región. Carolina y yo, junto con Joana, principalmente somos como los que estamos behind the scenes y hacemos que toda la organización funcione, pero las sesiones son facilitadas por un líder de la región. ¿Qué garantizamos con esto? Una participación activa. Además, hemos contado con la suerte que estos líderes de alguna forma se han conectado directa o indirectamente con algún incidente que ha sucedido en la historia, en la historia de la industria, y eso ha permitido que el diálogo sea como más sentido, porque muestras un sentido de vulnerabilidad y la gente pues hace más empatía y se conectan más en este sentido. Otro elemento importante, las sesiones con los expertos y los líderes son grabadas para ser compartidas con nuevos líderes. Como les mencionamos, lo estamos haciendo en 3 etapas. Ya tenemos la primera y la segunda etapa completadas. La tercera se completa a final de este trimestre. Pero la intención es que este proyecto pueda ser sustentable. Entonces, con el material de prelectura que se envía, ya se encuentra en la plataforma digital, ya aseguramos que haya sostenimiento de este material. Pero luego nos encontramos con la disyuntiva, pero ¿cómo hacemos para que no se pierda el valor de esas conversaciones con los líderes y con los expertos en cada una de las áreas? Bueno, entonces sesiones como estas son grabadas para asegurar que los próximos líderes que vengan puedan también nutrirse de estas conversaciones que definitivamente son enriquecedoras. Y este es como el resumen de los entrenamientos enfocados a los líderes. Ahora voy a otro capítulo que también desarrollamos, que son entrenamientos para socios y contratistas y tiene un enfoque distinto, aunque hay muchas cosas que son comunes, hay muchos elementos que están en común. En primer lugar, la accesibilidad. Queríamos asegurar que estos entrenamientos pudieran estar disponibles desde cualquier dispositivo móvil o cualquier computadora, por lo que buscamos que fuera una herramienta que pudiera ser accesible para todos por igual. No sé si les pasará a ustedes, pero nos ha pasado que con algunos socios estratégicos las plataformas de entrenamiento no son compatibles unas con otras. Entonces identificamos una que pudiera ser compatibles con nuestros socios para que todos pudieran accesar sin limitaciones de accesibilidad. En segundo lugar, la audiencia para este entrenamiento está más enfocada en el personal que hace el trabajo diario, pero también el personal supervisorio. Es como los que están
conectados en primera fila con la prevención de un incidente. Queríamos también buscar la estandarización, por lo que el material igual es 100% con información de la industria, o sea, no es un material que solamente es chevronizado en base a nuestras experiencias, pero tiene más bien la compilación de todo lo que se ha compartido en la industria en los últimos años. Y este paquete de entrenamientos tiene un elemento adicional que es una forma de verificación o mejora continua. Colocamos dos cosas. Colocamos una encuesta para ayudarnos a nosotros a continuar mejorando en base a la retroalimentación que recibimos de los participantes. Eso es para ver de qué manera podemos hacer las sesiones de entrenamiento que puedan llegar más al usuario. Y lo segundo es que incluimos también una suerte de verificación de que el conocimiento que se está impartiendo realmente haya llegado. Entonces hay como una lista de preguntas asociadas a ese contenido para que nosotros también podamos ver y medir cómo se está sintiendo con la audiencia, si el mensaje está llegando o si tenemos que reformular algo. Esto es más o menos cómo se ve esta herramienta de entrenamientos digitales. Nosotros la tenemos dividida y lo voy a poner en la página de adelante, pero así pueden ver la visualización. Tenemos seguridad de los procesos y todos los módulos asociados a seguridad de los procesos. Tenemos seguridad industrial y los módulos asociados a los elementos críticos de seguridad industrial y un módulo de reducción de emisiones de carbono que estamos recientemente implementando. Aspectos importantes de este entrenamiento. Igualmente estamos reforzando la cultura de aprendizaje y estandarizando todos los conocimientos para prevenir realmente que hayan incidentes y fatalidades. Como les decía, esto es como la primera línea, la gente que está allí ejecutando el trabajo. Les hablaba de que estos entrenamientos están divididos en estos módulos, pero cada uno de los módulos pues tiene los elementos em, adecuados para ellos. Esto es 100% digital, este no tiene como esa interacción virtual face to face o en persona que hicimos con el de los líderes. El mismo tiempo de preparación para el material, por supuesto, puede variar en base al elemento del que estemos hablando. Algo bien importante, este contenido puede ser ajustado en base a las necesidades del negocio. Hemos tenido socios que nos han pedido desarrollar un entrenamiento específico para un área o incluir, de hecho, algunas consideraciones legales que aplican para determinado elemento dentro de estas sesiones de entrenamiento y nosotros pues lo ajustamos en base a cada una de las necesidades. Y como les decía, cada módulo de entrenamiento incluye una evaluación del conocimiento adquirido como una forma inicial de verificación. Evidentemente, el resto de la verificación de las competencias se termina de realizar por el socio y las contratistas, que es como el hands-on o manos a la obra que comentaba Carolina. Y para finalizar, les quiero compartir unos números asociados a este proyecto en particular. Hicimos una reducción de 850 horas o nos ahorramos 850 horas de trabajo en preparación de material porque de pronto nos dimos cuenta que habían 6 locaciones que podían estar trabajando en desarrollar un entrenamiento sobre el mismo tópico. Entonces, bueno, número 1, estamos estandarizando. Número 2, estamos ahorrando en horas de esfuerzo que tenía cada una de estas locaciones. También ahorramos en costos asociados a logística, porque antes hacíamos unos entrenamientos, quizá nos tomaban un día o 2 días completos y eso, por supuesto, era tomar en cuenta transporte, logísticas de desayunos, de meriendas, etcétera, todo lo que es asociado a eso. Hoy en día tienes la posibilidad de tomarlo desde las computadoras, tomarlo desde tu dispositivo electrónico, o si bien también lo puedes tomar desde una sala de conferencias agrupando mayor número de personas, pero el contenido está como más condensado. Entonces,
Todo depende de la implementación que le quieras dar en tu locación. Otra cosa que estamos ahorrando es en el tiempo invertido del personal o la audiencia que atiende a este entrenamiento, que normalmente es personal de operaciones, personal crítico de operaciones, que, que antes pues se podían tomar tres días o 2 días en un refrescamiento todos los años. Ahora estamos reduciendo en base al número de horas de que tenga cada uno de los paquetes y por supuesto pues hace que la persona o las personas que están tomando estos entrenamientos puedan volver a enfocarse a su trabajo en menor tiempo. Hasta ahora hemos desarrollado más de 20 paquetes, incluyendo seguridad personal, seguridad de los procesos. Hablo de los paquetes, pero cada paquete tiene su elemento distinto, como les mencionaba, seguridad. Trabajo en alturas, en el caso de seguridad industrial, trabajo en alturas, trabajos en caliente, espacios confinados, entre otros, en seguridad de los procesos, manejos del cambio, integridad de los activos, identificación de riesgos, etcétera. Y hemos entrenado a más de 150 personas hasta el momento. Sin embargo, hoy en día podemos tener a un mayor número de personas entrenadas en menor tiempo por la versatilidad del material, pero de todas, o algo que nos ha servido y que creemos que es bien clave es la estandarización, porque así metas a 1, a 20 o a 30 personas en un salón y luego envíes el link y tienes a otros que no pueden asistir, estás llegando a más personas en menos tiempo con un material que sirve para todas las audiencias. Y con esto los dejo con Joana. Yo estás en mute. Gracias, perdón. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Linda. Y bueno, ya como dio las bases Carolina de cómo es el sistema que estamos pensando y después Linda lo explicó muy bien cómo se hizo con el liderazgo y con los socios estratégicos que tenemos. Yo les voy a contar las estrategias que estamos usando acá en Argentina para el desarrollo de competencias en los equipos de campo. La siguiente, Linda. Bueno, como ya explicaron antes, para poder asegurar una operación sin incidentes de seguridad de procesos, es crítico que cada persona en los distintos roles que pueden ocupar tenga las competencias claves relacionadas con seguridad de procesos. Estas competencias claves pueden estar asociadas a diferentes elementos de CCPS, como por ejemplo, manejo de cambio, diseño de acuerdo a estándares, gestión de riesgos, salvaguardas, respuesta ante emergencias, etc. El entrenamiento lo estamos pensando para todo el equipo completo, tanto los equipos de operación y mantenimiento, el equipo técnico de ingenieros y de facilities que hacen toda la parte de desarrollo, de ingeniería, y también todo el resto de las funciones de soporte. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los aspectos relevantes de este proyecto? Por un lado, es importante que se puedan definir claramente cuáles son las competencias de seguridad de procesos que cada persona necesita de acuerdo al rol que ocupa. Y no solamente el contenido de esa competencia, sino también el nivel de conocimiento que la persona tiene que tener para hacer eficientemente su trabajo y así evitar la ocurrencia de incidentes de seguridad de procesos. También es muy importante poder tener un sistema claro de registro y seguimiento de todas esas competencias. Es importante saber que las competencias no es algo que uno le explica a la otra persona, le entrega el contenido, le entrega el material y listo, sino que es algo que hay que mantenerlo y por lo tanto es clave desarrollar todo ese plan de cómo se van a hacer los distintos rollouts y mantenimiento de cada una de las competencias para las distintas personas, tanto las que ingresan como todas las personas que ya son parte del equipo y que hace varios años que están trabajando en el mismo sector. Para poder asegurar la sostenibilidad de este tipo de sistemas y de este tipo de programas, es muy importante poder sistematizarlo.
tener entrenamientos bien claros para los distintos tipos de competencias que tenemos, dependiendo cuáles son los requerimientos de cada uno de los equipos, de cada uno de los roles, tener evaluaciones formales y tener, como les dije, un buen sistema de revalidación periódica de esas competencias. Cuando estamos hablando de entrenamientos para los equipos de operaciones y de ingeniería, no necesariamente es un entrenamiento teórico en una sala donde se muestra una competencia y luego se hace una evaluación teórica. En este caso, el entrenamiento también puede requerir asignaciones temporales o asignaciones cortas en determinados sectores, proyectos o sistemas. Puede requerir entrenamiento en el trabajo propiamente dicho, en el rol que se está cubriendo, y requiere de mentores y de asesores que vayan viendo la evolución y el completamiento de cada una de las personas respecto al nivel de competencia que requieren. Los entregables de este proyecto son, por un lado, la matriz de competencias por rol, cada uno de los roles asociados a operación, mantenimiento, ingeniería y funciones de soporte, qué nivel y cuáles son las competencias que tienen que tener para cada uno de los aspectos de seguridad de procesos. Otro de los entregables es precisamente el material base de entrenamiento y las distintas opciones que les mencionaba de cómo cerrar los gaps con otro tipo de entrenamientos que no necesariamente son teóricos. Y por otro lado, el plan de evaluaciones que vamos a tener y cuáles son las revalidaciones que la persona tiene que tener a lo largo de su carrera. La modalidad de los entrenamientos es muy diversa. Para los equipos particularmente de operaciones y de mantenimiento que están en campo, por lo general no suelen ser muy efectivos los entrenamientos o basados en computadora o virtuales, con lo cual para ese tipo de equipos sí se dan algunos entrenamientos presenciales en campo para manejar algunos conceptos base teóricos y después el resto del entrenamiento continúa con distintos advisors o asesores para desarrollar las competencias directamente sobre el trabajo propiamente dicho. Esto permite también a cada una de las personas tener más claras cuáles son las expectativas que la compañía tiene respecto a su performance. Y por otra parte, también es una buena herramienta para todos ellos para poder seguir creciendo en la organización y tener claro qué competencias necesitan para poder acceder a otros puestos o a otras asignaciones que les puedan interesar. Así que es beneficioso para la empresa asegurar que las personas tienen las competencias que necesitan en su rol y también es beneficioso para las personas desde el punto de vista de su evaluación de desempeño y cómo cada uno puede ir creciendo en cuanto a su progresión en competencias y accediendo a nuevos roles y posiciones. Por ahora estamos haciendo una prueba piloto con 2 puntos de todo lo que es seguridad de procesos. Uno es manejo del cambio y todas las competencias asociadas al manejo del cambio. Y la otra es sobre los fundamentos de seguridad de procesos o Process Safety Fundamentals. Esto nos va a servir no solo para generar esas competencias en la gente, sino como para también tener más claridad sobre cuánto recurso nos va a requerir ese entrenamiento y tomar todos esos aprendizajes para el desarrollo del resto del plan con todas las demás competencias de seguridad de procesos. Bueno, y como mensajes clave o cosas que queremos que se lleven de esta charla y les resulte útil cuando lo quieran aplicar en sus organizaciones, es un resumen de lo que ya contaron también Linda y Carolina. Es fundamental entender cuáles son los riesgos que cada uno tiene en su negocio y cuáles son las competencias necesarias para poder gestionar esos riesgos adecuadamente. Todo el plan de acción tiene que estar enfocado precisamente en eso, en los riesgos o los peores escenarios que podemos tener y cuáles son las competencias clave que tenemos que desarrollar en la gente para prevenir los incidentes mayores.
es importante que cada uno conozca su rol, que todos sepan qué es lo que la compañía espera de su performance. Esto facilita tanto desde el punto de vista de dar el entrenamiento, como también para la gente lo reciba y le resulte más útil a la hora de desarrollarse. Es fundamental entender quién es nuestra audiencia para los distintos tipos de entrenamientos, quiénes son nuestros principales interesados y en todo ese grupo hacer un buen engagement, un buen acuerdo de qué es lo que se necesita y cómo lo vamos a hacer. No es lo mismo dar un entrenamiento para líderes que dar un entrenamiento para socios estratégicos o dar un entrenamiento para gente que está en campo. Entonces, en base a toda esa información, tenemos que armar un plan que sea sostenible en el tiempo y que sea eficiente. Si esto no se cumple, va a ser muy difícil mantener vivo todo el sistema. De vuelta, es importante tener las etapas de aprendizaje, es importante tener las etapas de auditoría de nuestro sistema de entrenamiento, a fin de que todo este ciclo se cumpla y se mantenga vivo todo el tiempo. Y obviamente nos permite hacer los cambios en tiempo y forma para no estar desperdiciando recursos en quizá entrenamientos que no sean necesarios o que no estén agregando todo el valor que tienen que agregar. Los líderes tienen que estar completamente alineados con todo este sistema de entrenamiento, tienen que entender cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de tener gente entrenada y, por supuesto, tomar sus decisiones basadas en el conocimiento de todas estas competencias y todos los ítems propios de seguridad de procesos. Como fin de la charla, quisiéramos dejarles una reflexión. Cualquiera que deja de aprender, independientemente de la edad física que tenga, se hace viejo. Mientras sigamos aprendiendo, nos vamos a mantener jóvenes, y esta es la grandeza de la vida. Esta es una frase de un grande, Henry Ford. Ahora abrimos a preguntas todas las consultas que tengan respecto de lo que estuvimos hablando Carolina, Linda y yo, son muy bienvenidas. Stephen, no sé si vos querés coordinar esta parte. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, antes de empezar con las preguntas, que tenemos un par, yo voy a usar mi derecho de mi protagonismo para dejar unas reflexiones. Bueno, hablaron de la herramienta del esquema del CCPS, entonces un poco de publicidad interna. Es que, bueno, Arpel con sus socios estuvo trabajando justamente en una herramienta de autoevaluación del sistema de gestión de seguridad de proceso. Y en agosto de este año estuvimos publicando la versión 2. Entonces es como para que las empresas internamente puedan autoevaluarse en estos, bueno, el sistema de Arpel retoma los 4 pilares, tenemos 21 elementos, tenemos uno adicional, pero vamos a decir que es lo mismo. Esta herramienta está disponible en la web de Arpel. Hay 4 tipos de evaluaciones, desde una que usa solamente ítems claves, elementos críticos, hasta la exhaustiva, que tiene unas 230 preguntas, no recuerdo exactamente. En el chat les pongo el link para acceder a la publicación en la web de Arpel, así lo vinculo con la charla. Creo que hay unas preguntas que están relacionadas con lo que voy a decir también. Tenemos muchas preguntas, no sé si voy a poder hacer la mía, pero aprovecho. Porque a veces tengo, como yo trabajo desde Arpel con distintas empresas de todos tamaños, a veces Chevron, como es una major, puede parecer un monstruo. Y yo pienso que hay empresas que pueden pensar, nosotros no tenemos estos recursos financieros, estos recursos humanos,
para desarrollar esto? No es una pregunta, es una reflexión en realidad para decir cómo podemos no desalentar y decir, no, mi empresa en realidad no se puede comparar con Chevron. Lo dejo picando. Puede ser un tema de ritmo también, yo qué sé, pero... Sí, yo creo que, bueno, como vos decís, quizá uno ve muchas cosas y puede asustarse, sin embargo, tener un programa ordenado y sistematizado de entrenamiento es completamente a medida y eso lo desarrolla la propia empresa con los riesgos propios que tiene y obviamente optimizando los recursos que tenga, pero definitivamente es muy beneficioso quizá a mediano o largo plazo ver el ahorro en costos que uno tiene cuando desarrolla un programa ordenado y sistemático desde el principio. Como comentaba Linda, en el programa que se usó para el desarrollo de competencias de algunos de los stakeholders y del liderazgo, lleva mucho tiempo armarlo, pero después permite ahorrar tiempo de horas de capacitación y de entrenamiento y de preparación de nuevo material. No sé, Linda, si querés comentar un poco más de eso. También hay que verlo desde ese punto de vista. Sí, sí, totalmente. Importante contar que bueno, como lo mencionaba Carolina, cuando la pandemia pues llegó, fue uno de los motores también para que nosotros empezáramos a pensar en hacer estas dinámicas virtuales para seguir llegando a la gente a pesar de que no podíamos estar todos en el mismo lugar. Esto también creo que lo comenté cuando estaba hablando, que fue con recursos propios, o sea, no es que buscamos no es que había un departamento que se encargaba de crear estos entrenamientos para Latinoamérica, porque sí, hay una serie, unos catálogos que están dentro de Chevron, pues estandarizados como corporación, pero queríamos hacer como algo muy in-house para nuestra región en Latinoamérica y para conectar con nuestros socios. Entonces, pues fue como un trabajo de hormiguitas en todo el equipo de Latinoamérica para, para llevar a cabo esto. Em, y lo mencionaba porque tal cual tú lo dices, Stephen, o sea, de pronto dicen, no, lo que pasa es que esta gente tiene una estructura súper grande de entrenamientos y sí, pero no para estos proyectos. Esto lo hicimos nosotras, que de hecho tenemos otras funciones también, pero sí es importante, como dice Joana, que estés estructurado en qué es lo que necesitas, quién es tu audiencia, qué mensaje quieres llegar y cuál es la mejor forma de llegarle. Una vez que defines esos 4 elementos, va a ser fácil definir el resto o ejecutar el resto del proyecto. Bien, no sé si Carolina puede prender su cámara también. Tiene tema con la cámara. Estoy intentando, pero no, falla técnica, menos mal que fue última hora, no quiere funcionar. Vamos a analizar el incidente entonces. Bueno, la primera pregunta creo que ya la contestaron, es que si Chevron desarrolló el problema con recursos internos o si contrató los servicios de una consultora para apoyar el proceso. Yo entiendo que fue con recursos internos. Correcto. De acuerdo a vuestras experiencias, en promedio, ¿cuánto tiempo toma para que un operario de operaciones o de mantenimiento logre el nivel deseado por Chevron? Depende mucho de cada rol. De vuelta, si es una persona que recién ingresa a la compañía, tiene una serie de entrenamientos mandatorios que en general se espera que se completen dentro de los primeros 3 meses. Y después hay para el resto del equipo o la gente que ya tiene que hacer el mantenimiento, hay ciclos que pueden ser de entre 18 meses o 3 años, dependiendo del impacto que esa competencia tenga en su performance diaria. Pero sí, digamos, a una persona que recién ingresa, el paquete de entrenamientos más bien teóricos debería completarlos dentro de los 3 meses y obviamente definir su plan de completamiento de acuerdo a los gaps que se definan
en el primer assessment. Obviamente, todo es un primer entrenamiento. Después de eso, una revisión con su línea y con los especialistas en la materia para definir dónde tiene gaps, dónde tiene oportunidades de mejora. En base a eso se hace un plan para completar todos esos gaps, que eso sí va a llevar un poco más de tiempo completar porque va a depender de qué tipo de entrenamiento necesite. Y ahí sí, no solamente van a ser entrenamientos teóricos, sino que va a tener quizá alguna asignación corta, alguna participación en, no sé, un proyecto, un determinado MUSI, alguna charla con un especialista en un área, y en base a eso claramente se van a poner fechas de completamiento de ese plan. Pero el paquete completo de información teórica, podríamos decirles, se espera que esté completo en los 3 primeros meses. Yo puedo agregar que también depende de la facilidad. No es lo mismo lo que sería el paquete de entrenamiento en un área de producción o en una terminal o en una refinería. Todo está basado en función del riesgo y inclusive dentro de una refinería vas a tener unos procesos que tienen más riesgo que otros. Entonces, tanto el plan de entrenamiento inicial como el plan de refrescamiento tienen que estar basado en cuáles son esas competencias que tienen que demostrar, y puedes tener una persona que viene sin experiencia o como una persona que ya venga con una experiencia de otras áreas, y ahí tendrías que hacer la evaluación de los gaps y determinar cuál es el nivel de competencia. También, dependiendo del riesgo y de la actividad, hay que, al validar esas competencias, hay ciertos niveles de aprobación. Por ejemplo, para, como lo expliqué temprano, Console Operator quizás tienes que pasar 100%, o sea, tienes que aprobar 100% el examen y tienes que demostrar en vivo que puedes manejar las emergencias. Pero en otros casos, igual para mantenimiento, dependiendo del personal técnico de mantenimiento, mecánico, instrumentación o eléctrico, ¿verdad? Los niveles, en la medida que tiene más experiencia, tendría que demostrar la capacidad, quizás en un taller de cómo hacer el trabajo antes de ir a hacer en campo. Y todo el mundo tiene un nivel de aprendizaje diferente. Entonces hay personas que pudiesen acelerar el programa y otros que necesitan más tiempo. Lo importante es que se valide para poder progresar en su carrera o en su área. Bien, gracias. Seguimos con 2 preguntas que están como vinculadas también a lo que se acaba de decir. Bueno, teniendo la matriz de competencias y el material definido, ¿cómo se asegura el despliegue a toda la organización y quién realiza el seguimiento de altas, bajas y modificaciones en la estructura organizacional? Como así también el avance general del despliegue. Y la otra pregunta, que es de una persona, pero o capaz que la vemos después, es que es un poco lo que mencionaste antes de arrancar la actividad, Carolina, es cómo medir la calidad de aprendizaje sobre los fundamentos de seguridad de proceso. Bueno, esta pregunta está enfocada a la primera línea operativa y de mantenimiento, pero en realidad se podría ampliar a todos los niveles, ¿no? Entonces, primero eso, cómo asegurar el despliegue y el seguimiento. Si quieren, comienzo yo y luego le das tú, Joana, con el resto. Bueno, tengo como los 2 ejemplos que mostré. Uno es identificado para líderes, ya estaba preseleccionado el número de participantes. Pues básicamente verificamos con los líderes de cada una de las locaciones quiénes eran sus personas, sus coordinadores, sus personas de operaciones. Y antes de enviar las invitaciones para estas sesiones iba a decir engagement, pero de conexión con los expertos, pues volvemos a verificar con nuestras
puntos focales en los países para ver si hay alguien que haya salido de la organización o alguien que haya entrado, y ese que entró, porque nos pasó de hecho para la segunda sesión, tuvo que hacer la primera sesión para ponerse al día y entrar a la segunda. Entonces, eso digamos que hasta ahora es un grupo establecido y tenemos como un control más cercano. Para lo que es con socios y contratistas, estamos en conexión con, la clave es como tener a alguien en cada una de las locaciones que sea como nuestro portavoz, ¿ok? Entonces, con ellos vamos verificando tanto si hacen sesiones in-house o nosotros podemos ver a través de, nosotros creamos como un forms, el número de personas que se están conectando, que están haciendo el entrenamiento, y ahí tenemos, por ejemplo, por localidad. Entonces, eso para los que lo hacen de forma digital, pero adicionalmente, como les decía, como el mismo material también se puede utilizar con un facilitador y 20 personas en un salón, ya que estamos volviendo al tema de conexión en persona. Entonces, ese facilitador nos deja saber para nosotros llevar como el conteo, pero la clave es tener a alguien de la locación, porque ellos son a su vez los que se conectan con recursos humanos, para que la invitación salga conectada con recursos humanos y no como un esfuerzo aislado de seguridad de los procesos o seguridad personal. Joy, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, desde el punto de vista de operaciones acá en Argentina, tenemos como dos grupos o dos herramientas distintas dependiendo del público. Para toda la parte más de ingeniería y funciones de soporte, que parte de sus entrenamientos es en modo virtual, tenemos una herramienta de asignación de esos cursos como mandatorios con una fecha de vencimiento, y de ahí se puede bajar las estadísticas de quién los va haciendo y cómo, y darle seguimiento a todo eso. Y ese seguimiento lo hago yo junto con el equipo de liderazgo digamos, de las funciones de soporte. Y por el otro lado, la parte más operativa, usamos otro tipo de herramientas, porque ahí los entrenamientos son presenciales, y ahí cada uno de los facilitadores tiene su listado de gente a entrenar y tiene que reportarle a los supervisores de esas personas cómo vienen los entrenamientos y cómo se viene dando todo ese cumplimiento. Pero sí, son como dos herramientas bastante distintas las que usamos, y requerimos, tal como dijo Linda hace un ratito, necesitamos que cada uno de los líderes de esas organizaciones o de esos equipos lleve también accountability de cómo vienen las competencias de las personas que les reportan a ellos. Estás en silencio, Tiffany. Estás muteada, perdón. Sí, y cómo, bueno, capaz que ya lo contestaron, pero cómo medir un poco la calidad. Bueno, entendí que había esa era evaluaciones. la segunda pregunta. ¿Querés tomarla vos, Caro? Que fue lo que estuvimos charlando. Sí, porque vos hablabas de cómo auditar, Carolina, cómo auditar el sistema de entrenamiento y verificación de competencias, y entiendo que esta pregunta está muy vinculada con este tema, ¿no? Sí, bueno, verificar la competencia diariamente o mientras se ejecutan los entrenamientos va a consistir en tener como un patrón de cómo mides el aprendizaje, cuál es el valor con el que debes pasar la prueba, que debe estar documentado si es una demostración en trabajo, o sea, la persona ejecutando el trabajo debe demostrarlo, debe haber un asesor o un mentor asegurándose que la persona pueda seguir el procedimiento, puede cumplir con las habilidades y de esa manera se documenta que se valida, mejor dicho, la competencia. Ahora bien, cuando se hace auditoría al sistema, ¿cómo lo hacemos? Revisamos todos los récords, revisamos que el plan de
existe un plan de competencia para personal de las distintas funciones, para la función de operación, para la función de mantenimiento, para la función de ingeniería. No importa que sean, como explicó Joana, distintos sistemas, distintas bases de datos, pero para cada función se hace un seguimiento que todo el personal que tiene influencia en las decisiones y en las acciones que pueden repercutir en un evento de seguridad de procesos, esas personas deben cumplir con competencias relacionadas a su rol y recibir adiestramiento en el área de seguridad de los procesos. Generalmente hay métricas, hay matrices que se siguen para cada disciplina y ellos siguen ese plan de entrenamiento y de crecimiento profesional en su área. ¿Cómo lo auditamos en campo? Vamos al área, entrevistamos personal de ingeniería y verificamos que está al tanto, conoce de esos entrenamientos, lo ha recibido y cómo verifica sus roles y responsabilidades. En operaciones, vamos al campo, caminamos con el operador, vemos cómo cumple su función, revisamos documentación, revisamos sala de control. Es como interactuar con el operador y ver si reconoce esos riesgos de procesos y toma acciones, esos riesgos de proceso a través de entrevistas y trabajando con el operador directamente. Y luego para personal de mantenimiento también, entrevistas con supervisores de mantenimiento, asesores de mantenimiento y el personal para verificar que si efectivamente han recibido los entrenamientos y que sus competencias han sido validadas. Y generalmente podemos agarrar algún ejemplo de un procedimiento y revisarlo con ellos y la persona está capacitada para demostrar que puede cumplir sus funciones. Entonces hacemos como una variación entre entrevistas, visita a campo, verificaciones, revisión de documentación de las métricas de entrenamiento y de que existen todos los sistemas estos de competencia. De esa manera auditamos el sistema. Me imagino que hay también desafío con la confianza, ¿no? Porque para que no lo tomen como un examen o algún... Sí, es inevitable cuando comienza una auditoría o ven un auditor que digan, que vayan a pensar que es como una policía, ¿verdad? Pero para eso también los auditores reciben mucho entrenamiento y bueno, el enfoque que nosotros le damos a la auditoría es continua mejoras continuas. Una auditoría no es para repercutir a la organización o al personal, es para ayudar a conseguir oportunidades y eso lo explicamos muchas veces antes de comenzar una auditoría y cuando, por ejemplo, yo personalmente cuando voy al campo le digo al operador que voy a buscar oportunidades donde lo pueda ayudar, así como también quizás ellos tienen mejores prácticas que nosotros podemos tomar y aplicar en otras facilidades. Y esos son los dos objetivos y que me miren como si yo fuera un operador nuevo que está aprendiendo la actividad y para que ellos me expliquen lo que hacen y de esa manera se abren y de verdad que terminamos con muy buenas relaciones y aprendiendo en realidad cómo funcionan los sistemas, que es lo que queremos saber para mejorar, porque si no, no vamos a mejorar. Bien, entonces nos quedan 9 minutos y más o menos lo mismo de pregunta, así que perdón a los si no voy a decir su pregunta, pero como ya dije al principio, igual se van a compartir con las disertantes luego de la actividad por email y después compartiremos las respuestas. ¿Cuál? ¿Ustedes las disertantes ven las preguntas también? No, bueno, No, yo no entonces la veo. yo tengo que elegir. ¿Cómo asumió el Departamento de Recursos Humanos su rol dentro de todo este plan de entrenamiento?
Y la segunda pregunta que está incluida en esta misma pregunta es la matriz de competencias, si la sacaron de algún modelo estándar o si fue desarrollo propio. Bueno, si quieren, empiezo yo. Empiezo con la parte de la matriz. La matriz se arma respecto a distintos estándares que tenemos en la corporación. Por ejemplo, empezamos con la matriz específica de competencias de manejo de cambio, en base al rol que cada persona tiene respecto al proceso de manejo del cambio. Tiene un nivel de conocimiento requerido en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, quienes participan en las revisiones funcionales tienen que tener un nivel de competencia no solamente en su área técnica, sino en evaluación de cambio. O por otro lado, los que ejecutan tienen que tener también competencias relacionadas con todo lo que es realización de un Pre-Startup Safety Review o revisión de seguridad previa al arranque, y están enfocados en cómo ese tipo de revisiones tiene que hacerse en forma efectiva. Las personas que son dueñas del manejo de cambio tienen que estar entrenadas de vuelta, no solamente en la parte técnica concerniente al MOC del cual se está hablando, sino que tienen que tener un nivel alto de conocimiento de cómo es todo el proceso de gestión, qué etapas tienen que pasar, qué tipos de aprobaciones necesitan y quiénes pueden dar ese tipo de aprobaciones. Los aprobadores del proceso de MOC, que no cualquiera puede ser aprobador, tienen sus entrenamientos particulares donde se les especifica qué tipo de cosas mirar, o sea, cómo se ve un MOC bien hecho y qué cosas tienen que mirar para poder efectivamente darle aprobación a ese paso. Y todo eso está muy claramente especificado en nuestro estándar de manejo de cambio, en nuestro estándar corporativo. Así que, de vuelta, de los distintos estándares y de las distintas unidades de negocio también se puede ir compartiendo bien el detalle de qué rol tiene que tener cada competencia y qué nivel de conocimiento tiene que tener. Pero sí, es como bastante interno lo armamos. Y en el caso de... bueno, Caro, dale. Solo que para dar un ejemplo, en el caso de ingeniería, están las competencias definidas para cada disciplina. Y en nuestro caso, que es Ingeniería de Seguridad de los Procesos, existe una lista bastante extensa de todas las competencias que tenemos que desarrollar. Y estas competencias que van desde todos los elementos de seguridad de los procesos, algunos de ingeniería de procesos, otros de proyectos, otros de operaciones, otros de seguridad, higiene y ambiente, porque como saben, seguridad de los procesos es una mezcla y interactúa con todas estas funciones. Estas competencias, a su vez, en nuestra matriz están definidas en 4 niveles. El awareness o de conocimientos generales, basic, conocimientos básicos, skill o experimentado y luego master. Entonces, es como siempre una continua improvement de tus competencias, y todos los años tenemos que tomar nuestra autoevaluación, revisarla con el supervisor, determinar cuál es el plan de desarrollo y en función de eso cumplir con ese plan de desarrollo y luego revisarlo el año siguiente, y así las competencias van aumentando. Y no solamente no tiene que ser entrenamientos, puede ser simplemente asignación de algunos trabajos o trabajar en algunas áreas donde te da la posibilidad de incrementar tu capacidad. Era uno de los ejemplos, por lo menos en la parte técnica. Y había la parte sobre el rol de recursos humanos. Sí, ahí va a hacer el comentario. Creo que lo mencioné someramente más temprano, pero como son dos iniciativas distintas, en la parte de los líderes, que fue como más manejada in-house, y es, a ver, como dentro de los líderes de Chevron, o sea, la gente de Chevron, para los líderes de Chevron, independientemente de dónde se sienten, nosotros
sí, nos conectamos con el equipo de recursos humanos un poco también como para monitorear. De hecho, ellos están involucrados son uno de los invitados para tomar estos entrenamientos de liderazgo, porque otra cosa que no mencionamos es que dentro del material hacemos que sea fácil de entender independientemente de las funciones que tengas. Por supuesto, el que es más técnico se le va a hacer más fácil, pero también involucramos a finanzas y a recursos humanos y les explicamos como desde la base cuál es su rol y cómo ellos también pueden evitar que suceda un incidente y se conecten con Process Safety. Eso es que no les había dicho que estaban involucrados en la audiencia. Ahora, desde el punto de vista de ellos como organización, pues primero nos ayudaron a identificar si necesitábamos una tercera, una contratista que nos ayudara a desarrollar este entrenamiento. Nos ayudaron como a conectar los puntos, pero nosotros en seguridad de los procesos fuimos los que enviamos la invitación. Siempre estuvimos como alineados con ellos, pero ahí tomamos el ownership. En el caso de los entrenamientos que van más enfocados a la gente del campo, que involucra a las contratistas y a los socios, allí y sí, pues conectamos más con la contratista y con los socios para que sean el recurso humano el que envíe las invitaciones, el que esté como al tanto de cuál es la cantidad de personas que van a tomar los entrenamientos, para que tengan el ownership de esto y no que sea como que vino el socio simplemente a darnos este entrenamiento porque ellos se creen. No, trabajamos en conjunto para asegurar que haya ownership de parte y parte. De hecho, como les comentaba, una de las solicitudes que hemos tenido para agregar nuevos módulos ha sido por recursos humanos en la parte de socios y contratistas que nos han dicho, ay, pero mira, nosotros hemos visto que hay oportunidades de mejorar este contenido o este está desactualizado hace mucho tiempo, ¿será que nos pueden ayudar y tal? Entonces, sí hemos tenido una conexión bien activa en ambos proyectos. Bueno, muchas gracias. Perdón realmente a los que hicieron preguntas y no las pude decir, pero es un tema, creo que podemos hablar y está todo el tema que no hablamos también de cómo armonizar, bueno, que vos hablaste un poco, Linda, de armonizar con los contratistas, que es otro tema porque son, bueno, socios exteriores a la empresa y conlleva otros desafíos. Vamos a seguir con estos talleres, con otras temáticas y bueno, desde ARPEL estamos a las órdenes, obviamente, para apoyar a nuestros socios en iniciar o avanzar a su ritmo y en este camino, porque en realidad creo que lo importante es iniciar o saber dónde uno está parado y avanzar y no abrumarse con el objetivo, ¿no? Como el desarrollo personal de cada uno. Bueno, muchas gracias, Joana, Linda y Carolina. Pues creo que una instancia súper interesante. Y bueno, estamos en contacto en otra oportunidad de intercambio. Muchísimas Gracias, gracias por darnos la Tiffany, gracias, oportunidad. Arpel. Sí, muchas gracias. Chao y que tengan una buena jornada todos. Gracias. Gracias. Chao.